Hola chicos, Buenas tardes, doctor. han quedado que primero se debe de tomar lista, creo ahora en todas las clases, ¿no? Sí, doctor. Esperar que entren todos para poder tomar la lista, pues. En mi lista tengo como 70. Sí, doctor, pero no todos entramos en este bloque. Aquí No entramos todos han solo, entrado. ajá, menos. ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos están llevando pediatría? 39. 39, ya. A ver, vamos a tomar la lista, pues. Alvarado Montenegro. En la Doctor, la lista torre me comienza con la parece torre. que comienza otro. ¿Ah? Pasa es que nos han repartido de Alvarado hasta la Madrid, llevan ginecología y desde la Torre hasta el último compañero de la lista llevamos pediatría. O sea, la lista empieza conmigo. La Torre Molina. Doctor. ¿Ah? Aló, presente, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Lazo Benito. Presente, doctor. Buenas tardes. Leiva González. Buenas tardes, doctor presente. López Gil. Presente, buenas tardes. López Suárez. Buenas tardes, doctor presente. Mírez. Mírez González. Montesa Terrones. Buenas tardes, doctor presente. Morales Olivera. Buenas tardes, doctor presente. Núñez Campos. Buenas tardes, presente, doctor. Ortiz Mundaca.
Ortiz Mundaca. Pérez Dani Díaz. Pérez Díaz. Presente, Pérez doctor. Loaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Pérez Peralta. Presente, doctor. Pérez Pérez. Presente, buenas tardes. Puelles Lazario. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Becerra. Presente, doctor. Buenas tardes. Rimac González. Presente, doctor. Buenas tardes. Robles Pisfil. Presente, doctor. Buenas tardes. Rosario Barón. Rosario Barón. Samillán Jara. Buenas tardes, doctor. Presente. Sánchez Becerra. Presente, doctor. Buenas tardes. Sánchez Carranza. Presente, doctor. Buenas tardes. Sanpertegui Ruiz. Buenas tardes, doctor. Siccha Vigo. Buenas tardes, doctor. Presente. Silva Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Silva Núñez. Buenas tardes, doctor. Presente. Suárez Upuche. Buenas tardes, doctor. Presente. Tom Infanzón. Buenas tardes, presente. Torres Alarcón. Buenas tardes, doctor. Presente. Ugaz Guerrero. Buenas tardes, doctor. Presente. Urdanibia Cotrina. Buenas tardes, doctor. Presente. Vaca Mena. Buenas tardes, doctor. Presente. Vargas Vázquez. Buenas tardes, doctor. Presente. Vázquez Contreras. Presente, doctor. Vázquez Esquivel. ¿Qué tal, doctor? Presente. Buenas tardes. Vázquez Olivares. Buenas tardes, doctor. Presente. Vidarte Luna. Vidarte Luna. Buenas tardes, doctor. Presente. Villalobos Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Llovera Fernández. Presente, buenas tardes. ¿Alguien más que haya llegado y que no lo haya llamado? Yo, doctor, buenas tardes. Ortiz. ¿Alguien más? ¿Todos están acudiendo a las clases o están faltando algunos? Hola. Sí, Sí, estamos todos asistiendo, estamos doctor. asistiendo. Sí, estamos rotando, doctor. Sí, porque han faltado varios de sus compañeros, o sea, por eso les preguntaba. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido para conversar acerca de un tema muy importante en lo que es pediatría, ¿no? Se trata de las convulsiones durante esta etapa de vida. Bueno, las convulsiones o la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas graves más comunes, ¿no? Y afecta a
personas de todos los grupos etarios en el mundo. Pero hay picos de incidencia. Estos dos picos de incidencia son uno en la etapa de la niñez y la otra en mayores de 60 años. Esta epilepsia se va a caracterizar por una actividad eléctrica cerebral anómala, ¿no? Se dice que en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas que viven con epilepsia, de las que casi el 80% vive en zonas de países de bajos ingresos o de medianos ingresos. Anualmente se diagnostican cerca de 5 millones de casos nuevos de epilepsia. Y se piensa que como estos casos son en países de escasos recursos, probablemente sea más. O sea que haya una subdatación de los datos. Es importante establecer o diagnosticar epilepsia porque supone más del 0.5% del total de la carga mundial de morbilidad. Asimismo, el riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es 3 veces mayor que el de una persona que no tiene epilepsia. Es por eso que es muy importante establecer los criterios que nos van a ayudar a hacer el manejo más adecuado para este tipo de pacientes. Los objetivos de esta charla son clasificar ampliamente varios tipos de convulsiones según el esquema actual de la clasificación de convulsiones, obtener un historial de convulsiones y determinar los próximos pasos de diagnóstico apropiados, asesorar a las familias sobre los medicamentos anticonvulsivos más comunes y sus efectos posibles adversos, y por último, identificar las comorbilidades más comunes de la epilepsia. Entonces, así como esta enfermedad es muy prevalente, entonces desde hace mucho tiempo ha llamado la atención y se ha formado una liga internacional contra esta enfermedad. Se trata de la famosísima ILAI, que no es más que las siglas de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta es la asociación más importante del mundo de profesionales de salud y de científicos que trabajan por un mundo en el que la vida de ninguna persona se vea limitada por la epilepsia. Esta liga fue creada en 1909 y su objetivo inicial era la de perfeccionar la clasificación de esta epilepsia, ¿no? Pero no es hasta 1960 en la que Henry Gastaut es quien propone y establece varios conceptos que incluso hasta ahora son parte de algunas definiciones. A lo largo de estos años ha habido diferentes consensos a través del tiempo, algunos de los cuales han sido más importantes que otros. En 1985, por decir, se estableció una clasificación de epilepsia y de síndromes epilépticos que ha marcado prácticamente el inicio de lo que hoy es la clasificación actual, ¿no? Pero este consenso no duró mucho tiempo. En el 89 ya lo fueron cambiando. La última clasificación se ha establecido en el 2017 y es acerca de la cual hoy día vamos a discutir. Entonces, el enfoque clínico del diagnóstico actualmente empieza en definir si el cuadro o el evento frente al cual estamos es un evento, es una convulsión, es una crisis o no, ¿no? Entonces, a veces determinar si un episodio es un ataque epiléptico o es un evento paroxístico no epiléptico es difícil. Incluso puede ser un desafío hasta para un pediatra o un médico
con ciertos años de experiencia. Y es que estudios de seguimiento de niños han demostrado que muchas veces una primera convulsión, entre comillas, no es realmente una convulsión hasta en el 25% de los casos. No es una convulsión, sino es un evento no epiléptico. Entonces, debemos definir ciertos términos para poder entender un poco más de lo que estamos hablando. Debemos definir qué es un trastorno paroxístico. Un trastorno paroxístico es un episodio de aparición generalmente brusca e inesperada y de corta duración. También debemos de saber qué es una crisis epiléptica. Y una crisis epiléptica es un episodio paroxístico, pero debido a una actividad neuronal excesiva o hipersincrónica, que se va a manifestar con síntomas que pueden ser de tipo motor, de tipo sensitivo, de tipo sensorial, de tipo autonómico o incluso de tipo psíquico. También debemos de saber qué son crisis espontáneas no provocadas. Estas crisis son no asociadas a un proceso o agudos relacionados con la epilepsia. Y las crisis agudas sintomáticas o provocadas son aquellas que aparecen en el curso de un proceso agudo y suelen ser la manifestación de una enfermedad que es diferente a la epilepsia. Por último, debemos determinar qué es una crisis cerebral o un trastorno paroxístico no epiléptico. Esto es una alteración de la función neurológica, pero por mecanismos diferentes al de las crisis epilépticas, los cuales pueden ser anóxicos, cuando el causal es por una disminución de la oxigenación, pueden ser hípnicos en los procesos relacionados con el sueño, o también pueden ser de tipo psíquico. Como vemos, en el siguiente cuadro se ven los trastornos paroxísticos no epilépticos y vemos que pueden suceder en todas las épocas de la vida de un niño. Pueden aparecer incluso en la etapa neonatal, en el cual son hasta cierto punto comunes los eventos relacionados con el movimiento, como los tremores, los cuales se pueden en esta etapa de vida ser por trastornos muchas veces de adaptación, ¿no? Si recordamos, en la etapa transicional, durante el cual el recién nacido se va adaptando a vivir sin el aporte de glucosa de la madre, se va a desencadenar una serie de cascadas en la cual se van a liberar ciertas hormonas y catecolaminas con la finalidad de establecer un umbral de glucosa adecuado para el neonato. Entonces, esta liberación de cascadas, de catecolaminas y de hormonas puede producir efectos tipo tremor, que no son patológicos, sino que son consecuencia de un evento fisiológico. Otros movimientos relacionados en esta etapa neonatal son los relacionados con el sueño, como son las mioclonías benignas neonatales del sueño. También son comunes, sobre todo en neonatos pretérmino, las apneas neonatales, ¿no? Como ya deberíamos de saber, el apnea neonatal es inversamente frecuente a lo que es la edad gestacional, ¿no? Mientras menos edad gestacional tenga un neonato, es mayor la probabilidad de que tenga un apnea en relación a esta prematuridad. Durante la época de la lactante pueden haber estos movimientos paroxísticos relacionados con la hipoxia, relacionados con el movimiento, relacionados con alteraciones oculomotoras y relacionadas con el sueño.
Las más comunes de las relacionadas con la hispoxia son las del espasmo del sollozo, ¿no? Que son muy comunes en esta etapa de vida, en el cual el cuadro inicia de repente cuando el niño sufre un golpe y empieza, o le ponen una vacuna y empieza a llorar y bruscamente hace una apnea y se pone cianótico o pálido, y muchas veces esto es confundido como una crisis convulsiva, ¿no? Eventos relacionados con los movimientos también son comunes en esta etapa de vida del lactante. Uno de los más comunes es el síndrome de Sandifer, el cual consta de una hiperextensión del cuello posterior a la ingesta o de alimentos o a la lactancia, y que está asociada a anemia ferropénica, ¿no? Por lo general las mamás comúnmente vienen y dicen, mi bebé se bota, ¿no? Y es el término que ellas usan comúnmente para decir o describir esa hiperextensión del cuello y la espalda que tienen este tipo de lactantes. En la etapa preescolar son comunes los terrores nocturnos y el despertar confusional. En la etapa escolar, el más común son los relacionados al sueño. Las pesadillas y el sonambulismo son sus ejemplos. Y en los adolescentes son comunes las crisis de pánico y los problemas relacionados con la migraña. Entonces, como vemos, es mucha los tipos de trastornos paroxísticos no epilépticos que se pueden dar a lo largo de la niñez. Una vez que nosotros hemos establecido si se trata de una convulsión o crisis o no, debemos de establecer si esta crisis o convulsión es provocada o no es provocada, ¿no? Entonces, debemos de saber que hay ciertos factores, sobre todo la fiebre alta, ¿no? Que puede provocar en niños con cerebros sanos crisis, ¿no? En este cuadro estamos estableciendo las crisis provocadas más frecuentes. Dentro de ellas tenemos las crisis febriles, las cuales se pueden clasificar en crisis simples y complejas, siendo las crisis febriles simples las más comunes, en una relación más o menos que va de 2 a 1. Pero la importancia de establecer si una crisis es simple o es compleja radica en que el riesgo de epilepsia se incrementa hasta 10 veces en algunos tipos de crisis complejas. Las características principales de las crisis febriles complejas son el inicio o que sea focal, o que posterior a la crisis se suceda una parálisis de TOR o una paresia de TOR, que no es más que una parálisis o paresia transitoria que puede durar minutos a horas, que se sucede luego de la crisis, ¿no? La segunda característica es la duración. En las convulsiones febriles complejas es mayor a 15 minutos. Y por último, la tercera característica es que recidiva en 24 horas. O sea, casi nunca es un solo episodio durante el día. Una vez que nosotros establecemos si es que esta crisis es o no es una crisis, debemos de clasificar
qué tipo de crisis es. Y el clasificar el tipo de crisis es el punto de partida en el marco de la clasificación de las epilepsias que ha sido establecida en este consenso que tuvo la ILAE en el 2017. Según este consenso, las crisis o las convulsiones se pueden clasificar en crisis o convulsiones de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Si bien es cierto que, como ya mencioné, este es el punto de partida, muchas veces también puede ser el máximo nivel posible de clasificación, sobre todo en aquellos lugares donde de repente no hay forma de hacer otro tipo de exámenes como electroencefalogramas, como resonancias magnéticas, como en lugares alejados de las ciudades, ¿no? O también cuando debido al nivel cultural de los acompañantes o de los familiares, estos no nos pueden brindar una información adecuada de cómo sucedió o cómo inició el evento. Entonces, según la ILAE, se clasifican las crisis o convulsiones como de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido, ¿no? Las de inicio focal, a su vez, pueden ser con conciencia comprometida o con conciencia conservada. O si no, y también pueden ser con presentación motora o con presentación no motora. A su vez, las crisis de inicio generalizado pueden ser motoras o no motoras, como en las ausencias, las cuales pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas o mioclónicas palpebrales, ¿no? Y en aquellas en las cuales no se puede establecer cómo iniciaron, se dice que son de inicio desconocidos o inclasificables, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos establecido si se trata de qué tipo de crisis o de convulsión es, debemos de establecer si estamos frente a una epilepsia o no estamos frente a una epilepsia. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia define a la epilepsia como una enfermedad cerebral crónica con predisposición persistente a generar crisis epilépticas. En la práctica, para hacer este diagnóstico se requiere de, uno, que haya 2 o más convulsiones no provocadas separadas por más de 24 horas. 2, la presencia de una crisis no provocada, ya ahora sabemos que es una crisis no provocada, asociado a un riesgo alto de recurrencia mayor del 60% en los próximos 10 años. O 3, la presencia de algún síndrome epiléptico. En estudios que ha habido prospectivos en la población pediátrica, se dice que el riesgo de una recurrencia de crisis no provocada a los 5 años, cuando el niño ha tenido una sola crisis, es de aproximadamente 45%. Este riesgo de recurrencia puede incrementarse hasta 59-80% si el niño tuvo 2 crisis no provocadas, ¿no? Entonces, hay factores asociados que pueden incrementar el riesgo de recurrencia luego de una primera crisis. Estos factores son la edad, cuando es menor a 3 años, una causa sintomática previa, un electroencefalograma anormal, una crisis que ocurre durante el sueño, la historia previa de crisis febriles y el antecedente de presentar parálisis de TOD posterior a estas crisis, ¿no? Entonces, es muy importante por eso establecer más o menos cuál es el grado de recurrencia.
para poder determinar si estamos frente a una epilepsia o no. Una vez que definimos si es que estamos frente a una epilepsia o no, vamos a establecer qué tipo de epilepsia es. Y acá es el segundo paso para la clasificación actual de la epilepsia, ¿no? En el primero habíamos dicho establecer el tipo de crisis o de convulsión, ¿no? Entonces, y para eso nos valemos de la forma como inició, que puede ser de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Cuando queremos valorar qué tipo de epilepsia es como clasificación, vamos a tener que las epilepsias pueden ser focales, pueden ser generalizadas, pueden ser combinadas, generalizadas y focales, y también puede ser, por último, desconocidas. Entonces, las crisis generalizadas, por lo general, en este tipo de crisis, los pacientes típicamente presentan una actividad de punta onda generalizada en el electroencefalograma. Pero ustedes dirán, ¿qué será punta onda generalizada en el electroencefalograma? Acá vamos a ver cómo son más o menos los patrones electroencefalográficos de los cuales vamos a estar hablando posteriormente. Con la letra A tenemos la onda aguda. Tiene marcado potencial paroxístico. Su morfología es puntiaguda, ¿ya? Y su velocidad es de 70 a 200 milisegundos. Luego tenemos con la letra B, la punta. También tiene potencial paroxístico. La morfología es aún más puntiaguda que la onda aguda. Acá tenemos una onda aguda, acá tenemos una puntiaguda. Entonces, su duración es menor a 70 milisegundos. En el otro, la duración varía de 70 a 200 milisegundos. En esta, dura menos. Dura solo 70 milisegundos. Es más agudo esta punta. Con la letra C tenemos el complejo de punta onda, que no es más que una punta seguido de una onda. Su frecuencia es variable, más o menos 2 a 5 Hz. Un Hz es el número de veces que puede ocurrir una onda en un segundo. Con la letra D tenemos las polipuntas, que son una serie de múltiples puntas a rápida frecuencia. Acá tenemos una serie de múltiples puntas a rápida frecuencia. Por último, tenemos la polipunta onda. Esto es un complejo de múltiples puntas seguidos de una onda lenta. Entonces, ahora que ya conocemos un poquito más de los patrones encefalográficos, vamos a ver de qué estábamos hablando. El paciente típicamente presenta actividad de punta onda generalizada. Punta onda generalizada era la letra C, punta onda generalizada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el electroencefalograma, en casi todas los electrodos, este tipo de onda, ¿no? Una punta seguido de una onda. Las personas con epilepsias generalizadas pueden presentar diversos tipos de crisis. Entre ellas están las crisis de ausencias, las crisis mioclónicas, las atónicas, las tónicas y las tónicos-clónicas. El diagnóstico se establece clínicamente, pero necesitamos que este diagnóstico se respalde por la presencia de descargas interictales típicas registradas en un electroencefalograma, típicas como las que ya mencionamos antes. También se debe tomar precauciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen crisis tónico-clónicas generalizadas y cuyo electroencefalograma es normal. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico en estos casos? Tenemos que establecer que estos casos son muy hereditarios. Entonces, en estos casos nos van a ayudar los antecedentes familiares de estos pacientes para poder establecer el diagnóstico adecuado. Acá tenemos una serie de
de las epilepsias que son generalizadas con sus respectivos patrones encefalográficos. Por decir, las epilepsias de ausencias infantiles, de ausencias juveniles, las mioclonías juveniles, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas o las crisis mioclónicas atónicas y las ausencias fantasmas se caracterizan por tener puntas de ondas generalizadas con una velocidad mayor a 2.5 Hz, asociadas a puntas focales fragmentarias no localizadas, con una actividad de fondo normal. Las epilepsias mioclónicas juveniles y las epilepsias con mioclonías palpebrales tienen puntas polipunta onda generalizada, también mayor de 2.5 Hz, con puntas focales fragmentarias no localizadas. La actividad sigue siendo de fondo normal. En el síndrome de Lennox-Gastaut hay una punta de onda generalizada, pero de menor frecuencia, menor de 2.5 Hz. Hay brotes polipunta y actividad rápida durante el sueño. La actividad de fondo ya no es normal, es lenta. En el síndrome también, otras características del síndrome del Lennox-Gastaut o en las encefalopatías epilépticas y en la epilepsia mioclónica progresiva, puede haber puntas de ondas generalizadas de frecuencia variable, puntas focales y multifocales en una actividad de fondo lenta también. En segundo lugar tenemos las crisis focales, ¿no? Las epilepsias focales incluyen trastornos unifocales y multifocales, pero que van a afectar un solo hemisferio, ¿ya? O sea, pueden ser unifocales o multifocales, pero siempre afectan solo un hemisferio. Y se pueden apreciar diversos tipos de crisis. Crisis focales con pérdida de conciencia o crisis focales sin afectación de la conciencia. Y por último, las crisis focales motoras o las no motoras, ¿no? El electroencefalograma interictal suele mostrar descargas focales epileptiformes, pero el diagnóstico se va a establecer clínicamente y se confirma con los resultados del electroencefalograma. Entonces, en estos electroencefalogramas ya no vamos a tener un patrón que es generalizado, sino vamos a tener patrones focales, solo en algunas derivaciones de electrodos, no en todos. Acá tenemos algunas características electroencefalográficas de algunas epilepsias focales. En la epilepsia focal benigna de la infancia, la rolándica, la occipital de Panayotopoulos y la de Gastaut, las formas atípicas y la activación extrema en sueño. ¿Cómo son estos patrones electroencefalográficos? Son puntas focales con una topografía específica que puede estar a nivel centrotemporal u occipital, que son por lo general activadas por el sueño, bajo una actividad de fondo normal. Y esta punta de onda generalizada es de una velocidad mayor a 2.5 Hz. En la epilepsia focal benigna de la infancia, así como en la epilepsia frontal nocturna y como en la epilepsia familiar temporal, suelen haber puntas focales con una topografía también específica sobre una actividad de fondo normal. Por último, en las epilepsias focales criptogénicas, estructurales, en las epilepsias postraumáticas, vasculares, tumulares, displasias, suele haber puntas focales de topografía específica, con o sin actividad lenta focal. La actividad de fondo puede ser normal o puede ser patológica. Por último, hay epilepsias en las cuales son combinadas la parte generalizada y hay crisis focales a la vez. El diagnóstico también se establece clínicamente y se confirma y se va a confirmar con resultados del electroencefalograma. Son importantes, muy útiles las grabaciones de los eventos ictales,
pero no son fundamentales. El electroencefalograma interictal puede mostrar tanto descargas generalizadas de punta de onda como descargas focales epiliptiformes. O sea, van a estar las dos formas a la vez. Algunos de los ejemplos más frecuentes que suelen tener estos dos tipos de crisis son el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Acá tenemos las epilepsias con crisis febrilis plus, el síndrome de Dravet y la epilepsia refleja por lectura o por fotosensibilidad, en las cuales puede haber puntas de ondas generalizadas y puntos focales con una actividad de fondo normal, que son activadas por tareas específicas. También tenemos el síndrome de West con su patrón característico casi único, que es la ipsiarritmia. En la ipsiarritmia es un patrón desorganizado de las ondas electroencefalográficas. No hay orden, es todo desorganizado. Acá no hay puntas de ondas, no hay complejos, todo es un desorden. Por último, en las cefalopatías graves neonatales como el síndrome de Ohtahara y la epilepsia mioclónica precoz, puede haber brotes y supresiones sobre una actividad de fondo patológica. Entonces, una vez que nosotros ya establecimos, primero, si es una convulsión o no, segundo, si la convulsión es provocada o no, qué tipo de convulsión es, si es epilepsia y qué tipo de epilepsia es, vamos a tener que establecer si dentro de esta epilepsia hay un síndrome, ¿no? El tercer nivel del diagnóstico o del manejo diagnóstico del último consenso de ILAE es establecer si esta epilepsia pertenece a algún tipo de síndrome, ¿no? ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de características que incorporan tipos de crisis, o sea, tipo de las convulsiones, el patrón electroencefalográfico y las características de las imágenes de los estudios de neuroimagen, que se suelen presentar todos juntos a la vez. Estas características, a su vez, van a depender de la edad de presentación de la convulsión o de la crisis, de la edad en que se inició esta crisis, de los efectos desencadenantes de esta crisis y de la variación diurna, en qué momento del día se presenta la crisis y a veces hasta del pronóstico. También pueden presentar comorbilidades distintivas como disfunción intelectual y psiquiátrica. Entonces, cuando nosotros ya establecemos, uno, qué tipo de crisis es, que es la primera clasificación, qué tipo de epilepsia es, que es la segunda clasificación, y por último, si está asociado o no a un síndrome epiléptico, vamos a tener que ver cuál es la etiología de esta epilepsia, si está relacionado a alguna etiología específica o si es de tipo desconocida. Entonces, hay diferentes causas etiológicas, hipótesis etiológicas, ¿no? Dentro de las cuales tenemos la etiología genética. El síndrome epiléptico más característico de causa genética es el síndrome de epilepsia neonatal familiar benigna. En este caso, el patrón de epilepsia está muy arraigado con la familia. El antecedente familiar es vital en este caso de pacientes. Después tenemos la etiología estructural. En la etiología estructural vamos a tener que puede ser de tipo congénito o esta puede ser de tipo adquirido. Las de tipo congénita son por lo general alteraciones del sistema nervioso cortical, y las de tipo adquiridas van en relación a procesos hipóxico-isquémicos de la vida neonatal,
a procesos hemorrágicos durante la infancia, a procesos tumorales adquiridos durante la infancia. En cuanto a la etiología infecciosa, existen muchos microorganismos, ya sea parásitos, bacterias, virus, parásitos como el neurocisticerco, la malaria, el toxoplasma, bacterias como la tuberculosis y virus como el Zika y el citomegalovirus, que pueden ocasionar síndromes epilépticos. En cuanto a la etiología metabólica, por lo general son casos en los cuales la epilepsia suele iniciarse en las etapas tempranas de la vida, por lo general entre la segunda y la tercera semana de vida. Los más comunes son la porfiria, la uremia, las aminoacidopatías y las crisis dependientes de piridoxina. En los últimos años ha tomado o ha crecido mucho lo que es la etiología inmunitaria, siendo sus dos más grandes, las dos más frecuentes, la encefalitis por anticuerpos contra el receptor del N-metil de aspartato y la encefalitis por anticuerpos contra la proteína LGI número 1. Entonces, cuando nosotros ya tenemos establecida cuál es la posible etiología de nuestra epilepsia, lo que nos queda es ver si es que tiene alguna comorbilidad que esté asociada a ella. Entonces, muchas de las epilepsias se asocian con comorbilidades, como problemas del aprendizaje, problemas psicológicos y problemas del comportamiento. Estas van a variar tanto en tipo como en gravedad. Pueden ser dificultades del aprendizaje muy sutiles, como deterioro intelectual grave y progresivo. También puede haber rasgos psiquiátricos como en los trastornos del espectro autista y en la depresión, y hasta problemas a veces de tipo psicosocial. En las epilepsias más graves también se puede observar una compleja gama de comorbilidades, en los cuales ya no es solo una comorbilidad la que está alterando ese entorno. Puede incluir déficit motor, como el parálisis cerebral, o deterioro en la marcha, trastornos del movimiento, escoliosis, sueño, trastornos gastrointestinales. Por decir, en este cuadro les quería mostrar de qué manera altera estas comorbilidades a los pacientes que tienen epilepsia. Se dice que la discapacidad intelectual puede estar afectada hasta en el 25% de los niños, y es más común con algunos tipos de síndromes o de etiologías específicas. Los problemas del aprendizaje están hasta en la mitad de los niños con epilepsia, y la hiperactividad o el déficit de atención afecta hasta el 30% de estos niños. El autismo, el riesgo de que tienen estos niños es mayor, hasta 7.4 veces más. Los factores de riesgo incluyen discapacidad intelectual, síndromes específicos como el síndrome de West, que ya lo habíamos mencionado antes, y etiologías específicas como la esclerosis tuberosa y ciertos trastornos genéticos. La ansiedad también es una comorbilidad muy frecuente, afecta hasta el 25% de los niños con epilepsia, y esta a menudo coexiste con otro tipo de comorbilidades. También es mayor el riesgo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de trastornos del estado del ánimo, ¿no? La depresión también es otra comorbilidad que afecta mucho a estos niños con epilepsia,
puede afectarlo hasta el 20% de este niño. A menudo coexiste también con otras comorbilidades y al igual que la ansiedad, hay mayor riesgo en aquellos con antecedentes familiares positivos de trastornos del estado de ánimo. En cuanto al trastorno del comportamiento, existe un riesgo por internalizar los problemas, que es mayor que el de externalizarlos, ¿no? Y en cuanto a los trastornos del sueño, el sueño puede haberse afectado por convulsiones nocturnas, incluso por efectos de los mismos medicamentos que a veces causan somnolencia o incluso en algunos casos trastornos del sueño como el insomnio, ¿no? Entonces, es importante para nosotros poder establecer toda esta clasificación y poder diagnosticar a este tipo de pacientes, utilizar nuestra principal arma, ¿no? Que nos sirve para todos nuestros niños y nuestros casos de todas las enfermedades que tenemos, la cual es la historia clínica. Entonces, la historia clínica es importante, la anamnesis. Por lo general, el que nos va a contar o nos va a detallar cómo fue la crisis, cómo se inició la crisis, cómo continuó la crisis, qué hubo después de la crisis, es el cuidador, el padre o el que vive con o la madre o el que vive con el niño, ¿no? O el cuidador. Pero en niños que ya tienen un poquito más de edad, como más de 3 años, por decir, es importante también el aporte de lo que nos pueda manifestar el niño, porque a veces en algunos de estos eventos puede haber un signo denominado aura, que es un signo que puede aparecer momentos antes de lo que es la crisis convulsiva. En cuanto a los antecedentes, tenemos que son muy importantes los antecedentes prenatales, ¿no? Sobre todo, por decir, aquellos relacionados con infecciones de la gestante, ¿no? Es importante valorar en este aspecto el TORCH, ¿no? Que evalúa algunas enfermedades que causan problemas congénitos en nuestros niños. También es importante valorar los antecedentes natales. Si el niño lloró inmediatamente al momento de nacer, cuánto fue su Apgar al nacer, si tuvo un Apgar, un expulsivo muy prolongado, si hubo una depresión en el momento de nacer. Es importante acotarlo. Por último, son importantes los antecedentes postnatales, principalmente en los primeros 28 días de vida. Si hubo ictericia, si esta ictericia fue muy intensa, si hubo trastornos metabólicos como hipoglicemias, como hipocalcemias, como hipomagnesemias, ¿no? Que pudieran haber ocasionado convulsiones en esta etapa de vida. Es muy importante relacionarlos. También es importante los antecedentes patológicos a lo largo de la vida del niño. Si hubo infecciones, si hubo caídas, traumatismos que hubieran comprometido el cráneo o el encéfalo, ¿no? Son importantes también algunos datos familiares o antecedentes familiares, como en algunas epilepsias tónico-clónicos benignas, ¿no? Que son de causa genética. Es importante establecer en el primer episodio si ha habido antecedentes de otros paroxismos, ¿no? A veces el familiar viene ya con una primera crisis supuestamente, pero antes ya hubieron otros episodios que quizás fueron ya equivalentes convulsivos y que de repente fueron más sutiles y el cuidador o la persona que vive con el niño
no lo pudo identificar adecuadamente en un momento más temprano. En cuanto al examen físico, es muy importante también a la hora de hacer la valoración de la historia clínica. Tenemos que tomar muy bien los signos vitales, temperatura. El perímetro cefálico es muy importante. Hacer un examen también cardiológico. El examen abdominal, sobre todo valorar organomegalia o visceromegalia. El examen de la piel, si es posible, a través de una lámpara de Wood. Recuerden que el cerebro y la piel derivan de la misma placa ectodérmica. También es muy importante el examen neurológico, que incluye, entre otros, el estado de conciencia. El examen neurológico, lógicamente, va a depender de la edad del niño, ¿no? Es distinto realizar un examen neurológico a un neonato, que a un lactante, que a un preescolar o que a un adolescente, ¿no? Para valorar el estado de conciencia en un neonato, de repente valoraremos solo su nivel de alerta, ¿no? Cuando ya es lactante, cómo está relacionado con el entorno, ¿no? Si llora al separarlo de su madre o no. Y en los niños ya más grandes se puede ya valorar de una forma más establecida como en los adultos. También es importante durante el examen neurológico medir la circunferencia craneana o el perímetro cefálico, examinar los pares craneanos incluidos con un fondo de ojo y buscar signos de focalidad o signos meningios, ¿no? ¿Qué exámenes de ayuda nos pueden, valga la redundancia, ayudar para establecer el diagnóstico de epilepsia o de crisis convulsiva? El electroencefalograma es el examen de ayuda al diagnóstico que más nos va a ayudar a la hora de establecer este diagnóstico. Y se recomienda realizarlo tanto en sueño como en vigilia, en todas las primeras crisis, siempre y cuando sean no provocadas. Nos va a permitir la evaluación de anomalías de fondo que podrían sugerir una lesión focal. También nos va a permitir la evaluación de anomalías epileptiformes que podrían ayudar a confirmar una convulsión. Asimismo, nos va a permitir evaluar el riesgo de recurrencia de estas convulsiones. También nos permite identificar anomalías que podrían dar lugar a la necesidad de requerir pruebas adicionales. También ayuda a la clasificación del síndrome de epilepsia, como ya vimos antes. Nos puede orientar para el manejo con los diferentes medicamentos que existen. Y algunos estudios han mostrado que existe un mayor rendimiento si este electroencefalograma no se realiza inmediatamente en el cuadro posictal, sino dentro de las próximas 24 horas posteriores a la crisis, ¿no? Siendo que es el electroencefalograma uno de los exámenes que más nos va a ayudar, también debemos tener ciertas precauciones. Debemos de tener siempre ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque existen ciertos patrones electroencefalográficos que durante la infancia pueden ser variantes normales. Es por esto que el electroencefalograma pediátrico debe de leerlo alguien con experticia en este tipo de exámenes. A veces neurólogos de adultos se podrían equivocar al leer un electroencefalograma de un niño, ¿no? También es importante observar que hay anomalías epileptiformes
en aproximadamente el 3% de los niños sanos sin epilepsia. E incluso este número es un poco mayor si estos niños tienen trastorno del espectro autista o trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Es importante recordar que se pueden ver electroencefalogramas normales hasta en el 10% de los pacientes que tienen epilepsia. Y que en niños que hayan tenido algún defecto craneal debido a una intervención neuroquirúrgica previa, como una derivación ventrículo-peritoneal o una craneotomía, pueden mostrar en el electroencefalograma un hallazgo focal conocido como ritmo de ruptura, ¿no? Que a veces puede malinterpretarse como una anomalía epileptiforme focal. Particularmente si está leyendo el electroencefalograma, desconoce de la historia clínica del niño, ¿no? Entonces, es importante en ese contexto conocer muy bien la historia de nuestro paciente y que la persona o el médico que lea este electroencefalograma tenga cierta experticia leyendo electroencefalogramas pediátricos. Otro de los exámenes de ayuda al diagnóstico que nos ayuda mucho es la neuroimagen, ¿no? Muchas veces llega a la emergencia niños que han convulsionado recientemente o a veces niños que están convulsionando, ¿no? Y que los papás desean imperiosamente que se les realice un estudio de neuroimagen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se deben de realizar estudios de neuroimagen y si se deben de hacer con qué urgencia, ¿no? En la mayoría de los establecimientos de salud de acá, por decir, de Chiclayo, del Perú, el estudio de neuroimagen que habitualmente puede haber, ¿no? Porque en otros lugares ni siquiera hay, es en la tomografía, ¿no? Pero sin embargo, la tomografía no es un estudio muy beneficioso en estos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque produce una alta radiación y porque el rendimiento a la hora de establecer una causa probable no es muy bueno. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que ha tenido una primera crisis, que en el examen que le estamos haciendo, en el examen físico, en el examen neurológico, es normal, y que su desarrollo o su neurodesarrollo también es normal, no tiene importancia la indicación de un estudio de neuroimagen. Entonces, en las convulsiones que son de inicio generalizado, o sea, convulsiones generalizadas, de inicio generalizado, que tengan un examen físico y neurológico normal y cuyo neurodesarrollo sea también normal, no se deberían de indicar estos estudios de neuroimagen. Sin embargo, en aquellas convulsiones que son de inicio focal, ahí sí es muy importante valorar a este tipo de pacientes con un estudio de neuroimagen. Y el examen que más nos va a ayudar es la resonancia magnética. En las de focal sí, en las de generalizado que están con el examen físico normal y con el neurodesarrollo normal, no. En las convulsiones de inicio focal, sí. En las convulsiones neonatales, también. Es muy importante hacerles un estudio. ¿Por qué? Porque es en esta etapa de vida en las cuales hay alteraciones estructurales. ¿De qué tipo? De tipo de alteración cortical,
cuando son de tipo congénita, y de tipo orgánico, como las hipoxias o como las isquemias cerebrales en este tipo de pacientes. Entonces, cuando hay convulsiones neonatales, sí es muy rentable hacer una resonancia magnética. En los niños menores de 3 años que han iniciado una crisis, primera crisis, sí es importante también realizar un estudio de neuroimagen. Cuando hay niños con convulsiones febriles, si es una convulsión febril simple, no deberíamos de hacer ningún estudio de imagen. Pero si es una convulsión compleja, sobre todo aquellas de inicio o de comportamiento focal, o que hayan dejado una secuela transitoria como la parálisis de Todd, ahí sí es muy importante que nosotros solicitemos un estudio de neuroimagen. En cuanto a las investigaciones metabólicas, en una primera convulsión que llega a una emergencia, ¿se deben de realizar exámenes metabólicos? Desde hace algunos años, por decir a toda o a la mayoría de crisis que llega a una emergencia de un hospital de nivel 2 para más, que tenga medición de glucosa, de electrolitos séricos y de glucosa, urea, creatinina, se hace estas mediciones. No existe actualmente un consenso de que si se deban de realizar o no, pero sin embargo se hacen. No podemos decir no, no los hagan, tampoco sí deben de hacerle estrictamente a todos, pero sí debemos de saber cuándo debemos de investigar más, cuándo debemos de indagar sobre una causa metabólica en un niño que está convulsionando. Es importante hacerlo si hay retraso global o regresión progresiva del neurodesarrollo. Si encontramos organomegalia o visceromegalia, podemos encontrar un niño con hepatomegalia, un niño con esplenomegalia. Entonces, ahí es importante hacer este estudio de exámenes metabólicos. Si percibimos un olor inusual en la piel, en el aliento del niño. Si ha habido una presentación aguda en la cual haya habido compromiso de conciencia, falla multiorgánica y vómitos. O si haya antecedentes de hermanos con cuadros similares en las cuales haya habido alguna alteración metabólica de fondo, ¿no? En esos casos deberíamos de hacer estos estudios. En cuanto a cuándo deberíamos de hacer investigaciones infecciosas en un niño que llega con una crisis convulsiva, es importante establecer, por decir, si un niño tiene convulsión y a la vez fiebre, ¿debemos de realizarle punción lumbar a todos? ¿O no? Quizás deberíamos de hacerle a los menores de 6 meses, porque tienen un esquema de inmunizaciones incompleta. Hasta tal vez hasta el año, ¿no? Porque algunos de estos bebés los papás no han completado su esquema de inmunizaciones que los protegería contra algunas enfermedades neurológicas infecciosas, ¿no? Pero también existen ciertas características, ¿no? Que nos van a poder determinar a establecer si es que se trata de una convulsión febril o si se trata de una infección neurológica con fiebre.
¿no? Por decir, una de las características de las convulsiones febriles es que por lo general más del 90% de las fiebres, de las convulsiones, se dan en las primeras 24 horas de fiebre, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene 3, 4 días con fiebre y recién convulsiona, la probabilidad de que sea una crisis febril es baja. Lo más probable es que haya tenido una infección no neurológica que ya invadió el sistema neurológico central, ¿no? Entonces, en ese niño sí es muy importante que nosotros le hagamos una punción lumbar. ¿Y cuándo deberíamos de, más bien, retrasar la punción lumbar? Deberíamos de retrasar esta punción lumbar si nosotros tenemos la convulsión, la fiebre y déficit neurológico focal. ¿Por qué? Porque a veces estos déficits neurológicos focales se deben a infecciones o a tumoraciones que van a ejercer un efecto de masa dentro del cerebro y que nosotros al realizar la punción lumbar podemos descomprimir y podemos causar una herniación a nivel intracraneal. Es por eso que en estos casos es mejor hacer antes de la PL un estudio de neuroimagen. En cuanto a las investigaciones genéticas, cada vez más los trastornos genéticos se reconocen como una etiología muy importante a la hora de establecer el diagnóstico etiológico de las epilepsias, especialmente si estas son de aparición temprana. Las epilepsias de inicio neonatal tienen mutaciones patogénicas en un 83% con encefalopatía epiléptica y hasta en un 30% con malformación cerebral estructural. Por eso que es muy importante en este tipo de epilepsias iniciar una investigación de tipo genético. En niños con inicio de epilepsia antes de los 3 años de edad, también se han encontrado mutaciones causales hasta en el 40% de los casos y se encontraron rendimientos superiores al 15% independientemente del retraso, el tipo de crisis o la edad de inicio. Entonces, por lo tanto, las evaluaciones genéticas son críticas en las epilepsias tempranas y deben de incluir una micromatriz cromosómica, 2, un panel de genes de epilepsia y 3, la secuenciación del exoma completo. Lamentablemente, estos estudios no están aún al alcance de todos nosotros. Acá, por decir, en Lambayeque no se hacen. En el Perú, el único lugar donde se hace este tipo de examen es en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y son exámenes excesivamente costosos. En cuanto al manejo de la medicación, los medicamentos generalmente se van a considerar terapéuticos si el niño tiene 2 características. 1, no tiene convulsiones y 2, no tiene efectos adversos. Lamentablemente, es muy difícil a veces encontrar este tipo de medicamento ideal, ¿no? Que disminuya totalmente las convulsiones y que no ejerza algún tipo de efecto adverso en el niño. También se debe de considerar agregar otro fármaco si hay convulsiones, a pesar de que uno ya está tratando al niño con cursos altos del fármaco anterior. Ciertos medicamentos requieren de un control periódico de los recuentos sanguíneos para valorar los niveles de las enzimas hepáticas dada su hepatotoxicidad, ¿no? Uno de los más usados y conocidos es el ácido valproico, ¿no? Cada 6 meses hay que estar estableciendo
cuáles son los niveles de ácido valproico y cómo están las enzimas hepáticas en estos niños, ¿no? Entonces, acá hay una relación de los medicamentos de primera línea más usados en lo que se refiere a lo que son crisis convulsivas, ¿no? Particularmente, el más usado es el ácido valproico. Se usa en convulsiones focales, en crisis de ausencia, en convulsiones mioclónicas o en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, o sea, en casi todas. Tiene un amplio margen terapéutico. Va desde los 25 hasta los 60 miligramos por kilo por día. Y esto se da dividiendo en 2 o 3 dosis. Ahora, cuando iniciamos con una dosis relativamente baja. La más baja, que es 25 miligramos por kilo por día. Y esta dosis se va incrementando poco a poco hasta encontrar una dosis que disminuya las convulsiones o que suprima todas las convulsiones, ¿no? Dentro de los efectos adversos que tenemos es el apetito incrementado, la pérdida de cabello y el síndrome del ovario poliquístico. Otro de los fármacos muy de moda últimamente es el levetiracetam, que se utiliza en crisis focales, crisis de ausencia, convulsiones mioclónicas, convulsiones tónico-clónicas generalizadas y lo más particular en aquellas crisis que son refractarias a otros medicamentos. La dosis va entre 40 a 60 miligramos por kilo por día. Y los efectos adversos más frecuentes son los cambios del humor, variando de irritabilidad, ira, tristeza, depresión, ¿no? También es común el uso del topiramato, sobre todo en convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Su dosis va entre 200 o 400 miligramos por día, dividido 2 veces al día. Dentro de sus efectos adversos es la dificultad para encontrar palabras, la pérdida de peso y la disminución de la sudoración. Cuando no se logra la ausencia sostenida de convulsiones, a pesar de las pruebas con 2 o más medicamentos dosificados adecuadamente, debido a la falta de eficacia, la epilepsia se define como resistente a los medicamentos. En estos casos de niños con epilepsia resistente a los medicamentos, estos deben de ser derivados a un centro integral de epilepsia para evaluar una posibilidad de cirugía de epilepsia, ¿no? Por decir, esta cirugía de epilepsia no hay acá, pero sí hay en Chile. Yo he tenido pacientes que incluso han usado hasta 5 medicamentos y que a pesar de los 5 medicamentos anticonvulsivantes no se ha podido lograr la ausencia de estas convulsiones y que han tenido que viajar a Chile para que les practiquen esta cirugía, ¿no? Y en algunos casos hay una buena evolución de estos pacientes, pero en otros casos, aún con todo y la cirugía, este tratamiento también es refractario, ¿no? Y acá en este cuadro estoy mostrándole los medicamentos de rescate de uso común, ¿no? O sea, cuando un niño tiene una convulsión y llega a la emergencia, ¿cuál es el medicamento que deberíamos de darle? El que indica en la mayoría de las guías es el lorazepam, ¿ya? Que puede serse dado de forma oral o bucal a 0.1 miligramos por kilo. Y la forma intravenosa. Lamentablemente, en el Perú no hay. Y incluso en Estados Unidos es escaso. El más usado acá en Perú, y que sí hay por todos lados, es el diazepam, ¿no? Se puede usar endovenoso y rectal, ¿no? Las dosis es de 0.2 miligramos kilo cuando es endovenoso, hasta 0.3 miligramos kilo.
y rectal 0.5 miligramos kilo. Y actualmente las guías recomiendan el uso de midazolam, ¿no? El cual es un buen fármaco, pero su uso todavía no está muy generalizado en todos los establecimientos de salud. Pero dentro de las ventajas es que que es la misma dosis casi en todos, que va de entre 0.2 miligramos por kilo a 0.3 miligramos por kilo. Puede ser administrado por vía oral, bucal, intranasal, intramuscular, intravenosa. O sea, a veces cuando tenemos, por decir, el diazepam en ampolla, tenemos que ponerle, no podemos ponerle intramuscular, tenemos que buscar una vía, pero si el paciente está convulsionando, a veces es difícil de encontrarle la vía, o colocarlo por vía rectal. En algunas culturas, eso es algo que no está muy bien permitido. Entonces, la población a veces se puede mostrar reacia o presentar alguna disconformidad cuando se administra por esta vía, ¿no? Entonces, el medicamento que yo les recomendaría usar ahora es el midazolam, ¿no? Que se puede poner intramuscular, no habría ningún problema. La dosis es incluso la misma, que sea endovenosa, sea intranasal o sea vía oral o bucal, ¿no? Vía oral o bucal en un paciente que está convulsionando, o sea, es un poco discrepante, porque a veces estos niños, luego de la convulsión, pueden tener aspiraciones, ¿no? Sin necesidad de que nosotros le administremos el midazolam vía oral o bucal. Y si nosotros lo hacemos y el papá o la mamá está viéndonos ahí y sufre esta aspiración, de repente va a decir, usted le colocó eso en la boca y por eso mi niño se aspiró o se puso así, ¿no? Entonces, es mejor, a mi parecer, utilizar el midazolam por vía intramuscular, que no va a producir ningún efecto, y una ampolla intramuscular se puede poner en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. No sé si es que habrá alguna pregunta. Chicos. Sí, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una consulta respecto a la indicación en punción lumbar. ¿Ya? ¿Cuándo era? La punción lumbar. La punción lumbar debería de ser en los niños menores de 6 meses que tengan convulsión y fiebre. Hasta el año, si es que su calendario de vacunas no está del todo completo, ¿no? También podría hacerse en aquellos niños cuyos cuadros febriles no son los típicos de una crisis febril, ¿no? Como ya habíamos mencionado, una crisis febril, por lo general, la convulsión o la crisis aparece en las primeras 24 horas de la fiebre. Si tenemos un niño que convulsiona en el cuarto, quinto día de fiebre, probablemente no se trate de una crisis febril, sino de una infección que tuvo un foco de partida extra cerebral y que ahora ya se situó en el cerebro, ¿no? O en el sistema nervioso central. Está bien, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, yo una pregunta. ¿Hay una recomendación quizás que se sigue para asociar medicamentos? Porque, bueno, usted mencionó que si no responde a dos o más medicamentos indicados,
ya podríamos hablar de una epilepsia pues refractaria, ¿no? Entonces, Sí. esta asociación de medicamentos, ¿cómo se hace? ¿Algún método para de repente usar uno de máxima potencia, otro de mínima potencia, o cómo se realiza? Ya, primero están los medicamentos de primera línea que les mencioné, ¿no? El más usado es el ácido valproico. Entonces, cuando ya llegas al máximo, a la máxima dosis que puedes darle el ácido valproico y tu niño sigue convulsionando, podrías iniciar o asociarle otro medicamento. Y así, o sea, una vez que inicias el segundo también, inicias con la dosis más baja y vas aumentando paulatinamente hasta llegar a la máxima. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y el tiempo de referencia para considerarlo como refractaria? Nosotros, por decir, vamos aumentando el medicamento semanalmente, ¿no? Por decir, empezamos con 25. A la semana vamos incrementando a 30 o 35. Y así hasta llegar al tope. Luego, si sigue no convulsionando, agregamos un nuevo medicamento. Igual, lo vamos aumentando semanalmente. O sea, no es que todos los vas a aumentar sincrónicamente, ¿no? Poco a poco vas aumentando el número de medicamentos y vas aumentando la dosis de este medicamento nuevo. Lógicamente, por decir, hay algunos medicamentos, o sea, como en los que yo les presenté, que se utilizan para convulsiones generalizadas y hay otros que se utilizan para convulsiones focales, así como también hay algunos que se utilizan para convulsiones motoras y otros que van mejor en convulsiones de ausencia. Entonces, ya depende de cuál es la característica de tu convulsión para que tú uses el medicamento que tú creas que mejor le va a ir, ¿no? Cada medicamento, por decir, la etosuximida, va bien en crisis de ausencia, pero no va bien en crisis tónico-clónicas. Entonces, si yo tengo un paciente que con el ácido valproico no me está yendo bien, no le podría agregar etosuximida, porque mi crisis no es de ausencia, sino es de tónico-clónica. Podría agregarle un levetiracetam, una lamotrigina, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, en el caso de las convulsiones metabólicas de niños, por ejemplo, que nacen y hacen hipoglucemias, hay mucha probabilidad de que deje alguna secuela en cuanto a retraso del desarrollo, pues, por ejemplo, psicomotor o desarrollo cognitivo en esos niños, porque hay niños que pese a que se les trata con balance hidroelectrolítrico, destroza, persisten en hipoglucemia, entonces no sabría qué plan ejecutar en el caso de esos niños que aún así persisten en hipoglucemia. Claro, o sea, lo que tendríamos que investigar es qué lo está llevando a la hipoglicemia, ¿no? Por decir, la mayoría de las hipoglicemias son transitorias, son procesos de adaptación. Entonces, en esas hipoglicemias es muy poco probable que te dejen alguna secuela muy importante en ese niño. Pero sin embargo, hay hipoglicemias que son persistentes, pero no son hipoglicemias persistentes per se, o sea, por el trastorno de hipoglicemia, sino son hipoglicemias en las cuales está asociado otra alteración metabólica. Y en eso sí, si tú no logras controlar la hipoglicemia adecuadamente,
puedes dejar secuelas a largo plazo. Entonces, hay un manejo especial, o sea, aún sin tener tú el diagnóstico metabólico de certeza, hay un manejo especial para evitar esa hipoglicemia. O sea, tú puedes, por decir, aumentar la velocidad de infusión de tu glucosa a una cantidad mayor. Habitualmente nosotros usamos, por decir, en neonatos, un BIG de 4 a 6 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Este IVG incluso en un niño que está haciendo hipoglicemias persistentes lo puedes llevar a 15, ¿no? O sea, no inmediatamente, ¿no? Pero sí paulatinamente, si pese a que tú sigues aumentando a 7, a 8, a 9, a 10, el niño te sigue haciendo hipoglicemias, tú sigues aumentando, ¿no? Pero ese es el signo, te está dando la hipoglicemia y probablemente la hipoglicemia te está dando una convulsión, pero debe de haber alguna otra alteración que es la que te está llevando a hipoglicemia. Esa es la que tienes que encontrar. Ok, doctor. Gracias. En la última diapositiva había un link. Les voy a pasar por el chat para que contesten algunas preguntas en relación a la exposición. ¿Sí? Doctor, ¿sería posible que nos comparta sus diapositivas, por favor? Claro. Sí, sí. No se preocupen. A ver si es que entran a ese link y responden esas preguntas. ¿Quién más ha llegado? Doctor, aún no nos figura el link. ¿No? ¿En el chat? No, doctor. ¿Y ahora? ¿Les llegó? No. No, doctor. No, doctor, ahí en el mensaje dice, y de repente ahí está solo para una persona. Tendría que colocar todo, porque no aparece. Dice a todos. Doctor, o en todo caso, pásale a la delegada con el grupo que está rotando para que A no me ver, pase. Ya llegó, ahora. sí, ya llegó. Ya.
Entonces no llegó nadie más, ¿no? Para ya cerrar la asistencia. No llegó nadie más. Ya. Sí, sí está, sí pudieron acceder al link, ¿no? Sí, doctor. Vaya. Hasta las 5 tienen para responder.
Doctor, disculpe, hay una pregunta que solo dice opción 1. No tiene ni pregunta, ni respuesta, ni nada. ¿Se lo dejo en blanco o...? Sí, solo son 4. Ah, ya, doctor. Gracias.
Muy bien, chicos, marquen ya todos. Este post-test no es calificativo, ¿ya? Es más que todo para saber si es que han entendido o no lo que se ha expuesto. Y veo que al menos sí la mayoría ha podido captar la idea, ¿no? Un niño de 3 años con un desarrollo normal, sin antecedentes médicos ni convulsivos, se presenta después de experimentar una convulsión de 18 minutos. La mamá informa que ha tenido fiebre hasta 39.5, ¿no? A 79.1, perdón. Hasta ahí va una convulsión febril, ¿no? Parece. En casa y de repente dejó de responder con sacudidas en todos los brazos y piernas. A su llegada a urgencia se encuentra febril y ligeramente desorientado, sin movimientos tónico-clónicos ya. A los pocos minutos está despierto, alerta, asustado por su entorno. Le explica al residente de primer año que su impresión es que este paciente tuvo una convulsión febril compleja debido a ¿cuál de las siguientes características? El 72% ha marcado prolongado, ¿no? Que es la respuesta verdadera, ¿no? Tiene una crisis que ha durado 18 minutos. Habíamos quedado que más de 18 minutos, más de 15 minutos era compleja, ¿no? O más de 2 o un inicio focal, ¿no? Entonces, el 72% marcó correctamente. Un 13.9 ha marcado asociado con desorientación, que no está dentro de las características de las complejas, ¿no? Atípico, tampoco, y generalizado tampoco, ¿no? Más bien generalizado casi siempre es un signo de buen pronóstico, ¿no? La segunda pregunta, un niño de 7 años presenta una primera convulsión no provocada. Se solicita un electroencefalograma de rutina que incluye estados de sueño y vigilia, así como hiperventilación y estimulación fótica. ¿Cuál de los siguientes es el momento más óptimo para completar esta investigación? Como ya sabemos, el momento más óptimo es dentro de las 24 horas siguientes. El 83% de todos ustedes ha marcado esa respuesta. En la tercera pregunta, un proyecto de mejora de la calidad de los procedimientos del Departamento de Emergencias indica que el personal está solicitando apropiadamente imágenes por resonancia magnética en niños que presenten convulsiones focales, como ya sabemos que ellos deben de hacerse, ¿no? Y aquellos que se sospeche accidente cerebrovascular o un tumor o una infección del sistema nervioso central. Otros niños, o sea, los niños que también están en alto riesgo y deben de someterse a una resonancia magnética de forma rutinaria, incluye aquellos con cuál de las siguientes condiciones, ¿no? Y la respuesta es que tenga una convulsión afebril no provocada de inicio reciente en un niño menor de 3 años, ¿no? El 77.8% de ustedes marcó esa respuesta, o sea, si han entendido esa parte al menos. La última pregunta, ¿está siguiendo a un niño de 2 años con encefalopatía epiléptica? Después de la evaluación inicial con electroencefalografía, un panel metabólico integral y una resonancia magnética cerebral, la etiología de sus convulsiones sigue sin estar clara. En esta situación, ¿cuál de las siguientes evaluaciones tiene la mayor probabilidad de determinar etiología de la encefalopatía epiléptica de este paciente? Igual, el 83.8% ha marcado estudios genéticos, que es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, casi el 80% de todos han marcado correctamente las respuestas, o sea que parece que sí han escuchado bien la clase y sí han entendido. Bueno, chicos, no sé si es que habrá alguna pregunta adicional. Creo que no, doctor. Bueno, entonces, gracias. Nos vemos mañana en la rotación. Sí, doctor. Doctor, disculpe, para los chicos que rotamos con usted, ¿mañana a qué hora? Mañana a las 9.
Ya, doctor. Hasta luego, gracias. Ya. Hasta luego.